Hoy el Señor nos va a hablar de una manera personal, muy íntima. Es una manera de acercarnos a Dios a través de la oración del Padre Nuestro. Vamos a hacer esta lección divina centrados en el Padre Nuestro. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto de Mateo 6, 7, 15. Mateo 6, 7, 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de hablar mucho serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre Nuestro. La meditación de hoy. Vamos a profundizar un poco, a entender las circunstancias en las que fue hecha el Padre Nuestro para entrar después a nuestra meditación y contemplación. El Padre Nuestro como oración la conocemos como la oración perfecta, algunos le llaman la oración perfecta. Muchos tratados se han escrito acerca del Padre Nuestro, muchos libros se han escrito acerca del Padre Nuestro. La oración, pienso yo que más central de Marcos, en el capítulo 11 y también en Lucas, que es el texto de hoy, nos enseña esta oración, y es la oración que Jesucristo enseñó a sus apóstoles a petición de ellos mismos. Entonces, como Juan enseñaba a sus apóstoles, queremos que nos enseñes a orar. La cosa ¿fue simplemente una orientación de cómo debe ser la oración? ¿O era realmente la forma de oración cristiana que quería Jesús enseñar a sus discípulos y luego al cristianismo? Si es una fórmula que no se debe cambiar, como la tenemos nosotros en realidad. Si Cristo hubiese querido simplemente una fórmula fija, desde el punto de vista de una estructura literaria, no sé cómo la veríamos nosotros, pero podemos decir que tomó algunas cosas de la literatura judía, pero lo que vemos en el Padre Nuestro es completamente radical y diferente, entre otras cosas por dos razones que saltan a la historia. La primera es que es una estructura de elementos que están sí en la tradición judía, pero aparecen dispersos en todas sus tradiciones y que se logran fundamentar de una manera muy original, ¿sí? Y lo segundo es que esta manera, esta expresión de oración tiene un sentido nuevo y fundamental, trascendente, que fue algo que captó, digamos así, la atención y la vida de la primera comunidad cristiana. Al menos se logran identificar tres partes en el Padre Nuestro. La introducción, que es simplemente la parte más corta. Después unas peticiones o deseos. Son tres peticiones o deseos relativos a la gloria de Dios. Todo esto lo vemos en los versículos del 9, la última parte del versículo 9 y el 10. Nos presenta la realidad de la gloria de Dios. ¿Sí? Después también aparecen 4 peticiones que tienen que ver con nosotros, con los hombres, del 11 al 13.
Podemos hacer algún tipo de organización pensando en esto, ¿verdad? Que de esta última parte que se refiere a los hombres, las dos últimas prácticamente tienen que ver con un aspecto de lo mismo que se quiere resaltar. Entonces estaríamos hablando que ya no serían 4 peticiones, sino 3. Algunos dicen eso, ¿verdad? Pero de otra manera, también las peticiones que tienen que ver con el Padre, las 3 primeras, pudieran ser parte de una sola, digamos, es como una sola que tiene que ver con el Padre y entonces son como atributos, digamos así, que se presentan. En ese caso sería solo una y 3 serían 4 partes si las tratamos de sintetizar, pero en general se han reconocido 7, por tradición se han reconocido 7 peticiones. Desde el mismo San Agustín creo que ya él reconoce 7 peticiones en el Padre Nuestro. Vamos a empezar con la primera, que es como el comienzo. Tiene que ver con el término Padre Nuestro. El término Padre ya se usaba en las oraciones judías, pero en este caso, este término lleva un contenido completamente nuevo y diferente. En el Antiguo Testamento Dios aparece llamado varias veces Padre, aunque no lo creamos, y aunque hayamos dicho muchas veces que es una de la originalidad de Jesús, de que llama Padre a Dios, ya en el Antiguo Testamento se hacía, pero vamos a ver cuál es la originalidad entonces de la oración del Padre Nuestro y de Jesús en este caso. Se le llamaba, por ejemplo, el Padre del pueblo elegido, ¿sí? El Padre de cada uno de los israelitas, de aquellos que son hijos, que fueron hijos de Dios y que se mantuvieron firmes después del destierro. En algunos sitios también se habla de que la persona justa, el hombre justo, es llamado o considerado hijo de Dios. Sin embargo, esta manera de pensar se daba más como en un sentido figurativo, un sentido metafórico, y entonces, digamos, lo que queremos traer es la providencia y la paternidad de Dios, el cuidado de Dios hacia su pueblo. Entonces no es más que una manera figurativa de entenderlo. Ya con Jesucristo cambia todo porque Él dice su Padre, se habla de su Padre, mi Padre, y les dice a todos, deben decirle Padre Nuestro. Entonces es un vínculo nuevo y único entre Dios y el hombre, ¿sí? Dios es el Padre de Jesucristo, de su Hijo unigénito. Pero aquí en esta oración, entonces nos lleva a iniciar, a recitarla no como diríamos algunos, Padre mío, no, Padre Nuestro. Nos da un sentido de la comunidad, un sentido de la familia. Vamos a hablar también de las peticiones relativas a la gloria de Dios. La primera es, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios, cuando se dice santificado sea tu nombre, al parecer es una manera, un rodeo que da para no utilizar el nombre de Dios, sino decir simplemente el nombre. Me refiero a que los judíos, si no lo sabían, o al menos yo sé que la mayoría ya lo sabían, para los judíos no se podía usar el nombre de Dios. Hoy decimos no usar el nombre de Dios en vano, pero es que en el fondo era no utilizar para nada el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, eso era sagrado, el tan sagrado nombre de Dios que no se pronunciaba. Y una manera como encontraron los judíos para referirse a Él era decir la palabra nombre. O sea, la palabra nombre significaría justamente el nombre de Dios. Es una manera de reemplazar la palabra Dios con la palabra nombre. Puede ser, digamos, una interpretación. Y lo que tiene que ver con santificar el nombre de Dios, pues pienso yo que de una parte, lo que significa el nombre de Dios es un nombre para alabarlo y contemplarlo por parte del hombre, por eso para santificarlo. Es un aspecto. Y el otro aspecto es de que por sí el nombre de Dios es santo, porque Dios es santo. Entonces no habría que entrar tanto a profundizar sobre esto. Dios mismo se santifica y santifica su nombre, hace santo su nombre. Así como la dignidad de una persona se manifiesta en su nombre, que es un nombre de honra, la honra que se ha ganado, mucho más cuando hablamos de Dios, el nombre de Dios está santificado porque Dios es santo, su nombre es santo. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Dios reina en su pueblo. Eso siempre lo vieron desde los pueblos de Oriente en la antigüedad, que Dios era como un rey poderoso que cuidaba a su pueblo. En el Nuevo Testamento hay algunos grupos de textos sobre el tiempo, pensando en el tiempo en que vendrá el reino de Dios.
¿sí? Porque siempre se habla del reino de Dios, entonces empieza, digamos, a hablarse más del reino de Dios en ese momento. Algunos lo ponen como un punto ya presente, actual, y otros como un punto futuro. Debemos tener y entablar una relación entre estos dos, ¿verdad? El reino de Dios está entre nosotros. Creo que Jesús mismo lo decía en el sentido de que Jesús mismo era el reino de Dios. Jesús mismo con su vida, con sus acciones, era la presencia del reino de Dios en el mundo. Pero el reino de Dios es algo futuro en el sentido de que caminamos hacia ese reino, que vamos buscando ese reino de Dios, que es una de las tareas. Nosotros decimos que somos un pueblo peregrino en este mundo. De hecho, de ahí nace el título de nuestro canal, no canal, sino del programa Meditaciones Peregrinas. Esas son las meditaciones en este camino al reino de Dios. La otra petición nos dice la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Hablando de esto, de la voluntad de Dios, también en el Nuevo Testamento hay que encontrar al menos dos aspectos que aparecían de la voluntad de Dios. En una parte, los seres humanos, en cuanto realizan lo que Dios quiere, el plan de Dios, están cumpliendo su voluntad. Y de otra parte, pues es Dios en que hace los planes, ¿verdad? Y el que los lleva a cumplimiento. Si el ser humano entra en él, quiere seguir los planes de Dios, entonces el ser humano cumple la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Esa es otra de los llamados que hacen. Así en la tierra como en el cielo, que es la última parte de esto, es una manera como de conectar estas dos realidades. Por un lado, el cielo, que es el sitio donde los ángeles hacen la voluntad de Dios siempre, por eso son ángeles, porque hacen la voluntad de Dios. Los que decidieron no hacer la voluntad de Dios son los demonios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y entonces así en el cielo, así en la tierra, es decir, en la tierra también estamos llamados a hacer esa voluntad de Dios, a vivir la voluntad de Dios. Ahora, vamos a mirar un poquito rápido las peticiones que tienen que ver con los hombres. Danos el pan de cada día. Bueno, hay muchas preguntas acerca de lo que significa esto, el pan de cada día. Pues si nosotros decimos pan cotidiano o pan de cada día en nuestra lengua español, sabemos que es el pan de hoy. Pero en realidad en ese momento la palabra cotidiano, que traduciríamos como cotidiano, significaba de hoy, el pan que necesito o el pan del futuro, ¿verdad? El pan de siempre. Entonces ha habido una preocupación o una duda de muchos para entender el sentido de esta palabra. Yo lo hago de una manera práctica y sencilla, entendiendo que el pan de cada día, si Dios me da el pan de cada día, ya me asegura el pan de mañana. O sea, no debo preocuparme de pensar sería el pan de hoy o de mañana. Si dice que el pan de cada día y cada día me va a entregar el pan, entonces no le veo ahí ninguna complicación. Ya cuando miramos lo del pan del futuro, si lo vemos así, pues entendemos también desde el sentido espiritual que el futuro real, escatológico, del que nos habla siempre la palabra, es centrarnos a entender que un día estamos llamados a formar parte del banquete celestial, de comer el pan del cielo. Y entonces también es el pan futuro del cielo y nos conecta con el grandioso misterio de la Eucaristía con la que comulgamos, que es la anticipación de ese banquete de Cristo. Esa palabra es verdaderamente rara, epiousion creo que es, y definitivamente les creó a muchas personas complicaciones para entender el sentido del pan. Pero pienso que con esto central, pan de cada día, lo recibo cada día, y el pan de mañana, que es el sentido del pan de la Eucaristía y el banquete celestial, el banquete del reino de los cielos. Después nos presenta el perdón de las ofensas, perdona las deudas. Las deudas, como es la traducción que hace Marcos, es simplemente una manera de decir en arameo, un eufemismo, para decir en arameo pecados, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, por eso nosotros lo traducimos como pecados, ¿sí? Y aquí aparece una reciprocidad, o sea, es una manera de entender que también yo también perdono, pero Dios es el que me enseña a perdonar, ¿verdad? La relación en ese trato mutuo de mi perdón hacia otros, pero es un trato que yo descubro en el perdón de Dios hacia mí y hacia los demás. Es una forma de mostrar eso. No es una cosa exacta que diga, si tú perdonas, Dios te perdona. No es obligatorio. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. No. Lo que nos quiere decir es, debes perdonar como Dios perdona. No quiere ponernos entre la espada y la pared, porque nunca
tendremos la capacidad de perdonar como Dios perdona. Entonces es otra cosa que aparece ahí en el Padre Nuestro. Dios es mucho más misericordioso y generoso que nosotros mismos. Y es Dios mucho más ser de perdón que nosotros mismos. Por eso es difícil ponernos al punto de que si yo no perdono, Dios realmente no me va a perdonar, porque está en intermedio la misericordia de Dios. El perdón es una necesidad de la sociedad, ¿sí? Una sociedad que no se perdona es una sociedad que se anquilosa, que no es capaz de andar, que simplemente empieza a podrirse por dentro. Vemos las guerras y la violencia del mundo y entendemos que todo eso nace por esa falta de perdón. No nos dejes caer en la prueba, no nos dejes sucumbir en los tiempos finales, no permitas que caigamos cuando somos tentados por el mal. Con toda certeza se refiere al maligno, al diablo, y utiliza concretamente la palabra personificándolo. Pienso que es una parte muy linda también, y en esta el Padre Nuestro no se convierte solamente en una oración, sino se convierte en una especie de oración de exorcismo, a través de las cuales pedimos al Señor que Dios venga en nuestra ayuda para liberarnos de cualquier acción o insidia del maligno. Meditemos en esto, meditemos en la primera parte antes que empezara el Padre Nuestro, cuando nos dice: cuando oréis, cuando oren, no hablen demasiado. Lo que nos quiere mostrar y decir es: hagan de la oración algo sencillo. No es simplemente grandes discursos. A veces las meditaciones me veo en la complicación de no saber si debo hacer algo un poco más profundo o algo más sencillo, pero veo que cuando lo hago más sencillo, a través de esa sencillez está esa simplicidad de Dios que me invita de verdad a una vida interior. Por eso he aprendido a amar mucho más cosas tan sencillas como, por ejemplo, el Santo Rosario y las oraciones de cada día, el Padre Nuestro, y tantas oraciones básicas, porque es una manera sencilla como ya tengo esa simplicidad de conectarme con Dios. Lo más importante es que yo logre a través de lo que voy diciendo, tratar de vivirlo, de sentirlo, de que mi alma se alegre por esa oración que estoy haciendo, saboreando cada instante para saborear esa presencia de Dios, ¿verdad? Es algo que debemos aprender a hacer en nuestra vida, lograr que la oración sea algo que fluya desde la sencillez de nuestra vida. Ahí dice, nos recuerda también que los gentiles se imaginan que serán oídos a fuerza de palabras, o sea, tampoco es que Dios necesite que yo me ponga a gritarle para que Él me escuche. Así como a veces uno cree que los gritos hacen que Dios lo escuche a uno. Dios no es sordo, Dios nos escucha desde el silencio, incluso de la interioridad de nuestra alma, porque Dios es un Padre que ama incluso en el silencio, más en el silencio. Entonces son aspectos pequeños que deben enseñarnos día a día a cómo debe ser esa manera de orar con el Señor, una manera auténtica, una manera que no está llena de palabrería, sino una manera de que se tiene a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Lo que pasa es que en el paganismo se usaba una manera de forzar a Dios, ¿sí? Se quería forzar a Dios a través de magia, de ritos, de conjuros, como tratar de forzar a Dios a que hiciera algo. Esa no es la manera de tratar con Dios. Con Dios se habla de una manera sencilla, de una manera humilde. Él que nos ama nos escucha. Es lo que nos quiere, hacia allá nos quiere invitar esta reflexión de hoy. Les dice: no los imiten, porque pues igual no es necesario que lo hagan de esa manera. Vivan la oración, como les digo, con sencillez. Háblenle de papá, ¿sí? De papito, o sea, con sencillez, ¿sí? El Padre de ustedes, papacito, papito, pa, le dirían algunos. No es necesaria tanta palabra. Uno se da cuenta de la sencillez de un niño no tiene muchas palabras. Incluso uno, cuando ama a papá o a mamá, hasta a veces es difícil decirle te quiero mucho, te amo, ¿verdad? Son palabras que a veces, con esas palabras es suficiente, no necesita uno más, porque está más el sentimiento que acerca a la otra persona. Eso es fundamental en una relación amorosa con alguien, y es la relación amorosa que se nos invita a tener con Dios. Padre nuestro, papá nuestro. Hay que repetirlo, es verdad, Dios es nuestro Padre. Esa palabra hebrea, Abba, es una palabra para ellos muy de los niños, como decir hoy pa, quizás lo primero que aprende a decir un niño, pa, ma,
Es eso, es la manera sencilla de saber que hay alguien que cuida, que provee, que no me abandona, que está pendiente de mí, ¿verdad? Más allá de cualquier tipo de pensamiento o de ciencias filosóficas o no sé qué para entender a Dios, esa manera sencilla es la forma como Jesús quiso enseñarnos a nosotros a tener esa relación con nuestro Padre del cielo. Y eso no le quita para nada la reverencia y el amor y el respeto, ¿verdad? Lo más importante es tener respeto. A veces me siento incómodo cuando algunas personas les dicen papito Dios, pero, pero lo dicen como sin, perdiendo ya el sentido de reverencia. Pienso que le puedo decir papito Dios, pero con toda reverencia, con todo cariño, sabiendo que Él es muy perfecto y que debo de esa manera también respetar esa perfección de Dios. Pero de la misma manera es reconocerlo a Él como aquel Dios de amor y aquel papá de amor. Contemplemos y saboreemos el Padre Nuestro como ese encuentro íntimo y personal. Esto es personal, es entre Dios y yo, entre mí y mi Padre. Es una relación de dos. Oro el Padre Nuestro y me abandono al amor de Dios. Contemplo su gloria, la gloria de su nombre, la gloria de su reinado. Contemplo a mi Padre que me ha ofrecido de manera personal el pan de ayer, de hoy y de mañana. Incluso me ha dejado el pan de la vida eterna aquí para que lo saboree cada vez que voy a misa. Contemplo a mi Padre que me ama y quiere que sepa perdonar como Él perdona. Contemplo a mi Padre que está a mi lado, cuida mi paso para no caer. ¿Qué oración podemos hacer ahora en este momento de oración? ¿Qué oración? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, apreciado pueblo de fe, con sencillez de corazón los invito a que hagamos un momento personal de oración con nuestro Padre Dios, el acto de hoy. Cuando tengamos tiempo en la jornada, un Padre nuestro, con fe, pero sintiendo de verdad que le decimos a ese papá del cielo, papá, tú me amas, yo te amo, ayúdame a vivir en tu voluntad hoy y siempre. Bendiciones para todos en la jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.